La cámara del timbre de la casa ubicada en 412 West Lincoln Avenue captó la llegada de la niñera a las 6:42 de la tarde del 19 de noviembre de 2021. Llevaba una bolsa de lona al hombro y saludó a la cámara con la mano libre antes de presionar el timbre, sin saber que la madre, cuyo hijo debía cuidar, ya había planeado su asesinato. Katie Fairmont tenía 26 años cuando se convirtió en la cuidadora principal de Sophie Miller, de 3 años. La oferta de trabajo apareció en un foro de cuidado infantil de Yakima en agosto de 2021, y Katie respondió de inmediato. Llevaba 4 años trabajando en una guardería en la zona de Titan Drive, pero la familia Miller le ofreció un mejor sueldo y la oportunidad de centrarse en una sola niña en lugar de cuidar a 12 niños pequeños a la vez. La entrevista duró 90 minutos. Clare Miller, la madre de Sophie, le hizo a Katie preguntas detalladas sobre su filosofía de cuidado infantil, su enfoque de la disciplina y su disponibilidad para cubrir el turno de noche. Katie tenía excelentes referencias y una certificación vigente en RCP. Después de la entrevista, le comunicaron que debía comenzar el lunes siguiente. En 2 meses, Katie se convirtió en una parte fundamental de la rutina de la familia Miller. Llegaba a la casa estilo Craftsman, recientemente renovada, todos los días laborables a las 7 de la mañana, se quedaba hasta que Clare regresaba de su trabajo como representante de ventas farmacéuticas alrededor de las 6:30, y ocasionalmente la sustituía los viernes por la noche cuando Clare asistía a eventos de networking. La pequeña Sophie la adoraba. Cada mañana, la niña esperaba junto a la ventana principal, apoyando las palmas de las manos contra el cristal cuando el Hyundai Elantra azul de Katie entraba en la entrada. Los Miller habían instalado un sistema de seguridad integral en su hogar en 2020. Los timbres Ring monitoreaban ambas entradas, mientras que las cámaras interiores cubrían la sala de estar, la cocina y el pasillo fuera de la habitación de Sophie. El sistema subía continuamente las grabaciones al almacenamiento en la nube y enviaba alertas por detección de movimiento directamente al teléfono de Cla. Ella justificó el gasto como una protección necesaria tras una serie de robos de paquetes en el vecindario. Pero su verdadero valor se hizo evidente cuando pudo vigilar a Sophie durante las reuniones con clientes. Pronto se encontró revisando las grabaciones varias veces cada tarde. A finales de octubre, Clare veía horas de video archivado cada noche. Estudiaba la forma en que Sophie se acercaba a Katie cuando ésta se raspaba la rodilla en el patio trasero. La forma en que Sophie llamaba a su gato antes de llamar a Clare, su propia madre. La forma en que el rostro de Sophie se iluminaba de manera diferente cuando Katie entraba en una habitación en comparación con cuando Clare llegaba a casa. Clare se decía a sí misma que estaba siendo irracional, que los niños sanos desarrollan vínculos afectivos con cuidadores estables, que esto era natural y bueno. También intentó explicárselo a su marido, Paul. Él le sugirió que le vendría bien hablar con alguien sobre el estrés que supone compaginar el trabajo y la maternidad. Tras esa conversación, Clare dejó de mencionárselo a Paul y continuó viendo las grabaciones. El 19 de noviembre transcurrió con normalidad. Katie llegó a las 7:14. Las cámaras de seguridad del interior la mostraron preparando el desayuno de Sophie, leyendo cuentos en el suelo del salón y ayudándola a construir torres con bloques de madera. Clare recibió las alertas de movimiento habituales durante todo el día, pero no revisó las grabaciones hasta la noche. Cuando finalmente abrió la aplicación alrededor de las 8 de la noche, notó que Katie se había quedado más tiempo de lo habitual. Según los datos de la marca de tiempo, el auto de Katie permaneció en la entrada hasta las 7:35 de la tarde. Aunque Clare había llegado a casa a las 6:55. Esta desviación de la rutina desencadenó algo en Clare, quien revisó las grabaciones de la noche. A las 6:53 de la tarde. Clare había entrado por la puerta principal, visible en la cámara del timbre. La cámara del pasillo interior la mostró saludando a Sophie, que estaba jugando en la sala con Katie. Normal. A las 7:01 de la tarde, Paul llegó a casa de su firma de contabilidad. También normal. Pero a las 7:13 de la tarde, Clare y Katie estaban en la cocina teniendo lo que parecía ser una conversación intensa. Se detectó que el audio estaba desactivado en todas las cámaras interiores. La expresión de Katie pasó de sorpresa a incomodidad y luego a la defensiva. A las 7:16 de la tarde, Katie recogió su bolso del banco del recibidor y se dirigió a la puerta principal. La cámara del timbre captó su salida a las 7:17 de la tarde. Caminó rápidamente hacia su coche, con los hombros encorvados por la lluvia de noviembre. Esta vez no saludó a la cámara. Katie Fairmont fue reportada como desaparecida el 22 de noviembre, 3 días después de que se registrara su partida.
Su compañera de piso, Beth Park, presentó la denuncia ante la policía de Jaca después de que Katie no regresara a casa el viernes por la noche y no respondiera a las repetidas llamadas ni mensajes de texto durante el fin de semana. El domingo por la tarde, encontraron el auto de Katie en el estacionamiento de un supermercado Fred Meyer en West Nob Hill, a unos 6 kilómetros de la residencia de los Miller. Su teléfono, billetera y llaves de casa estaban dentro, pero faltaba la bolsa. El detective Aaron Murphy fue asignado al caso el lunes por la mañana. Llevaba 14 años en la policía de Yakima, donde trabajaba en la unidad de personas desaparecidas. El vehículo abandonado sugería un posible crimen, más que una desaparición voluntaria. La cuenta bancaria de Katie no registró actividad desde el viernes por la noche. Sus redes sociales permanecían inactivas. No se había accedido a su correo electrónico. El detective Murphy comenzó a reconstruir los hechos. La investigación se centró inicialmente en la vida personal de Katie. Beth escribió a su compañera de piso como responsable, organizada, aficionada a la música y muy devota de Sophie Miller. Los padres de Katie vivían en Sacramento y hablaban con ella regularmente por teléfono. La última conversación tuvo lugar el miércoles 17 de noviembre. No se reportó nada inusual. Katie tenía un novio llamado Logan Parker. Era famoso en toda la ciudad por sus rabietas cuando bebía, pero Katie aún veía algo en el que los demás no veían. Katie y Logan llevaban 3 años juntos y su relación era inusualmente tranquila desde que Katie empezó a trabajar como cuidadora en casa de los Miller. Automáticamente, Logan se convirtió en el principal sospechoso. El detective Murphy también entrevistó a Clare Miller el 23 de noviembre en la casa familiar de West Lincoln Avenue. Clare se mostró muy afectada al explicar que Katie había sido una cuidadora ejemplar y que Sophie estaba desconsolada por su repentina ausencia. Añadió que la familia no entendía qué había podido suceder. Cuando le preguntaron sobre el último día de Katie trabajando para ellos, Clare afirmó que Katie se fue alrededor de las 7 de la tarde después de trabajar una hora extra mientras Clare terminaba algunas llamadas de trabajo. Todo parecía perfectamente normal. Paul Miller corroboró esta versión. Había estado en casa brevemente el viernes por la noche, pero volvió a salir alrededor de las 7:45 para comprar comida para llevar para la cena. Regresó a las 8:20 y encontró a Clare y Sophie pasando una velada tranquila en casa. Ambos padres permitieron que el detective Murphy revisara las grabaciones de seguridad de su hogar, las cuales parecían confirmar su versión de los hechos. El timbre ring mostró a Katie saliendo a las 7:17 de la tarde, caminando hacia su auto y alejándose. No se observaron otros vehículos en la calle ni se registró ninguna actividad sospechosa. Los registros telefónicos de Katie mostraron que su última ubicación registrada fue en el estacionamiento de Fred Meyer a las 8:47 de la noche del viernes. A las 8:41 de la noche le había enviado un mensaje de texto a Beth diciéndole que necesitaba pensar en algunas cosas y que llegaría tarde a casa. El mensaje no parecía fuera de lo común, ya que Katie solía irse sola para encontrar paz, a menudo por sus problemas con Logan. Los investigadores recorrieron la zona del supermercado. Ningún empleado pudo proporcionar pistas relevantes sobre Katie, y las cámaras del estacionamiento llevaban mucho tiempo fuera de servicio. Sin embargo, la cámara de seguridad del supermercado captó a Katie empujando un carrito hacia la salida. Miró su teléfono 2 veces y no volvió a mirar atrás. Lo que sucedió después de que cruzara esas puertas nunca quedó registrado. El detective Murphy solicitó acceso a los archivos completos del sistema de seguridad de la familia Miller. Clare proporcionó las credenciales de acceso sin dudarlo. El detective dedicó 2 días a revisar las grabaciones de la semana anterior a la desaparición de Katie. Lo que observó fue el cuidado habitual de la niña. Katie llegaba puntualmente, entretenía a Sophie con actividades apropiadas para su edad, se encargaba de la casa y se marchaba después de que Clare regresara del trabajo. La única anomalía que apareció fue la conversación en la cocina del viernes por la noche entre Clare y Katie, la que fue grabada a las 7:13 de la tarde. Sin audio, el contenido permaneció desconocido. El primer gran revés ocurrió el 29 de noviembre cuando, música, se informó que una mujer que coincidía con la descripción de Katie fue vista en una cafetería en Tecoume, Washington, aproximadamente a 160 millas al sureste de Jaca. El testigo parecía seguro. El detective Murphy contactó a la policía de Tecoume, quienes localizaron a la mujer en cuestión de horas. No se trataba de Katie Fairmont. La pista falsa consumió 3 días cruciales de recursos de investigación y la investigación comenzó a estancarse. Mientras tanto, el análisis forense del auto de Katie arrojó escasa evidencia.
Sus huellas dactilares estaban presentes en todo el vehículo, como era de esperar. Los rastros encontrados en el interior del coche coincidían con los materiales de la casa de los Miller. El cabello rubio de Sophie estaba en el asiento del pasajero. Había barro en las alfombrillas, propio del patio trasero de los Miller. Nada indicaba forcejeo. El vehículo parecía haber sido estacionado deliberadamente, con las cerraduras en regla, sin señales de entrada forzada ni salida apresurada. Ahora solo quedaba Logan Parker, el novio de Katie. Logan no tenía una coartada sólida que respaldara sus declaraciones de aquella noche, lo que lo ponía en una situación más difícil. Sin embargo, la relación inestable entre Logan y Katie sí reforzaba las sospechas del detective Aaron sobre su posible implicación en la desaparición de Katie Fairmont. Una vez que Logan fue sometido a una investigación exhaustiva, reveló que había estado viendo a una mujer detrás de Katie que podía dar declaración a la mujer, pero Logan seguía bajo sospecha. Sin más cabos sueltos por el momento, el detective Murphy revisó las grabaciones de seguridad con una perspectiva renovada. Inicialmente, aceptó la cronología presentada. Katie salió de la casa de los Miller a las 7:17 de la tarde. Según los registros telefónicos, fue vista más tarde en el estacionamiento de Fred Meyer alrededor de las 8:47 de la noche. 40 minutos de viaje parecían un tiempo razonable dado el tráfico del viernes por la noche, pero algo en la actitud de Paul Miller durante la entrevista le inquietaba. Él apenas hablaba mientras Clare era la única que hablaba. Había varias explicaciones posibles para este comportamiento, lo que puso al detective Aaron en una situación difícil. Comenzó a revisar las grabaciones fotograma a fotograma, ampliando su búsqueda más allá del periodo inmediato del viernes. Las cámaras interiores captaron miles de horas de interacción entre Clare y Katie durante los 3 meses anteriores. El detective Murphy contactó a la oficial Melissa Chen, especialista en análisis de conducta. Juntos, observaron a Clare y Paul vigilando a Katie durante todo octubre y principios de noviembre. El patrón cambió las sospechas. Clare Miller estaba obsesionada con documentar la relación de Katie con Sophie. Las cámaras no estaban colocadas por motivos de seguridad. Las cámaras estaban colocadas estratégicamente para capturar las interacciones de la niñera con la niña. Clare había guardado cientos de clips de alerta de movimiento protagonizados por Katie. El almacenamiento en la nube mostraba que Clare accedía a estos clips repetidamente, a veces revisando las mismas grabaciones 15 o 20 veces. Había creado carpetas organizadas por fecha, tipo de actividad e indicadores del estado de ánimo de Sophie. Esto no es una supervisión parental normal. El oficial Chen lo señaló durante la reunión de revisión del 1 de diciembre. Probablemente Paul no sabe casi nada de lo que sucede en casa durante el día. Eso explica su casi total silencio durante el interrogatorio. El detective Murphy solicitó registros adicionales. El vehículo de Clare tenía un GPS integrado a través de su compañía de seguros de automóviles. El 2 de diciembre obtuvo una orden judicial para acceder a los datos. Los resultados contradecían por completo la declaración de Clare. Según los registros del GPS, el SUV Lexus de Clare salió de la dirección de West Lincoln Avenue a las 19:19 del 19 de noviembre, 2 minutos después de la salida documentada de Katie. Sin embargo, la cámara del timbre no registró ninguna señal de salida. En cualquier caso, los dos dispositivos técnicos arrojaron resultados contradictorios. El vehículo circuló por West Nob Hill y entró en el estacionamiento de Fred Meyer a las 19:34. Permaneció estacionado durante 17 minutos antes de partir a las 19:51. El SUV regresó a West Lincoln Avenue a las 29. Clare había seguido a Katie. El detective Murphy confrontó a Clare Miller el 3 de diciembre en la comisaría de Yucca. Paul Miller acompañaba a su esposa, pero fue separado para ser interrogado individualmente. Sin el apoyo de su marido, Clare perdió la compostura. Al ver los datos del GPS, inicialmente negó haber seguido a Katie. Luego, afirmó que solo quería asegurarse de que la niñera llegara a casa sana y salva. Finalmente, admitió haber confrontado a Katie por segunda vez esa noche. La conversación en la cocina, grabada en video, fue un ultimátum. Clare le dijo a Katie que Sophie se estaba encariñando demasiado, que la niñera debía mantener una distancia profesional y que sentía que Katie se estaba extralimitando al permitir que Sophie prefiriera su compañía. Katie se quedó atónita. Explicó que simplemente estaba haciendo su trabajo, que un apego saludable a los cuidadores era normal en el desarrollo y que jamás socavaría intencionalmente la relación de Clare con su hija. La conversación terminó mal. Música,
Clare le dijo a Katie que no regresara el lunes. Katie, dolida y confundida, recogió sus pertenencias y se marchó. Pero Clare, que observaba desde dentro de la casa a través de la cámara Ring de su teléfono, vio a Katie sentada en su coche durante varios minutos, visiblemente alterada. Cuando Katie finalmente se marchó, Clare tomó una decisión. La seguiría, se explicaría mejor y se disculparía por sus duras palabras. Esto fue lo que Clare le contó al detective Murphy el 3 de diciembre. Siguió a Katie hasta Fred Meyer. Se acercó a Katie Cilantra en el estacionamiento. Hablaron unos minutos a través de la ventanilla del conductor. Clare se disculpó. Katie aceptó. Acordaron hablar de la situación con más calma la semana siguiente. Luego, Clare se marchó y Katie se quedó en el estacionamiento, presumiblemente para descomponerse antes de conducir a casa. Esta historia explicaba los datos del GPS. Esto no explicaba la desaparición de Katie ni la contradicción que revelaban las cámaras del timbre. Su decisión de ocultar esta información crucial ya había puesto a Clare en una situación difícil en la investigación. Además, la situación se complicó aún más cuando la cronología no coincidía con los registros telefónicos. El último mensaje de texto de Katie a Beth se envió a las 8:41 de la noche, casi una hora después de que Clare afirmara haber salido del estacionamiento de Fred Meyer. Más importante aún, el GPS del vehículo de Clare mostró que la camioneta permaneció estacionada durante 17 minutos, un tiempo inusualmente largo para una breve disculpa enviada a través de la ventanilla. El segundo contratiempo se produjo cuando Beth Park, la compañera de piso de Katie, se retractó de una declaración anterior. Inicialmente, Beth había descrito a Katie como contenta con su puesto en la familia Miller. El 5 de diciembre, Beth contactó al detective Murphy para aclarar que Katie había mencionado recientemente tensiones con Clare. En concreto, Katie le contó a Beth que Clare se había vuelto extraña con las muestras de afecto de Sophie, que interrumpía las actividades para entrometerse y que había empezado a criticar sus decisiones sobre el cuidado de la niña de forma cada vez más hostil. Katie planeaba encontrar un nuevo trabajo después de las vacaciones. Al parecer, Katie había estado documentando sus interacciones diarias en una aplicación de diario en su teléfono móvil. Los investigadores desbloquearon y accedieron al diario en el teléfono móvil de Katie el 6 de diciembre. La parte de las entradas de noviembre detallaba una creciente fricción. 10 de noviembre. Últimamente, solo con ver a Clare me siento incómoda. Vio las imágenes de la celebración del cumpleaños de Sophie 3 veces mientras yo seguía allí. Incluso me preguntó por qué le había dado a Sophie una magdalena extra sin pedirle permiso. 15 de noviembre. Clare me acusó de animar a Sophie a que me llamara Kat en lugar de Miss Katie. Nunca lo animé. Sophie simplemente empezó a decirlo por su cuenta. 18 de noviembre. Hoy, Clare mencionó que los padres son irreemplazables. La forma en que lo dijo sonó amenazante. El diario no contenía ninguna entrada del 19 de noviembre. El detective Murphy obtuvo una segunda orden judicial para obtener datos más completos del teléfono y el vehículo de Clare. El avance se produjo el 8 de diciembre, cuando los expertos en informática forense analizaron los mensajes de texto del dispositivo de Clare. A las 19:57 del 19 de noviembre, justo en el momento en que su camioneta salió del estacionamiento de Fred Meyer, según el GPS, Clare le había enviado un mensaje a Paul: resolví el asunto de la niñera. Ya no habrá problema. Cuando Paul Miller vio este mensaje durante una entrevista posterior, pareció genuinamente confundido. Había asumido que Clare se refería a que había despedido a Katie o que habían llegado a algún tipo de acuerdo profesional. Jamás imaginó que su esposa hubiera cometido un acto violento. Su sorpresa parecía sincera. Una investigación posterior lo exculpó de toda implicación. El caso quedó frustrantemente inconcluso. Clare había seguido a Katie. Clare había confrontado a Katie. El vehículo de Clare estaba presente en el lugar donde se supo que Katie estaba con vida por última vez. Clare había enviado un mensaje críptico sugiriendo una resolución definitiva, pero sin el cuerpo de Katie ni pruebas directas de daño, los fiscales dudaron en presentar cargos. El avance decisivo se produjo el 15 de diciembre cuando un trabajador de servicios públicos que realizaba mantenimiento de rutina cerca del sendero del corredor Springwater descubrió una bolsa de lona parcialmente enterrada entre la maleza a aproximadamente 3 kilómetros de Fred. Estacionamiento de Meyer. La bolsa contenía la tarjeta de certificación de RCP de Katie, un libro infantil, una colección de obras de arte de Sophie Miller y algunas marcas que se asemejaban a sangre.
El análisis forense de la bolsa reveló que la composición del suelo coincidía con la de un área cercana al sendero Yakama River Greenway, al sureste de la residencia de los Miller. El 16 de diciembre se desplegaron perros rastreadores de cadáveres en el refugio. En 3 horas, los adiestradores localizaron tierra removida bajo una densa maleza de zarzamoras, a unos 9 metros del sendero principal. La excavación reveló el cuerpo de Katie Fairmont, envuelto en una lona azul y enterrado en una fosa poco profunda. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia. Los hematomas en el cuello de Katie sugerían estrangulamiento manual. La hora estimada de la muerte fue aproximadamente a las 8 de la noche del 19 de noviembre, lo cual coincide con la cronología elaborada por los investigadores. Un análisis forense adicional casi había vinculado definitivamente a Clare Miller con el crimen cuando se observaron quemaduras recientes de cigarrillo en los brazos de Katie. Clare no fumaba, ni tampoco Paul. Por consiguiente, Logan fue incluido nuevamente en la investigación. Lo que incriminó a Clare fueron las fibras de la lona azul encontradas en la ropa de Katie, que coincidían con una lona guardada en el garaje de la familia Miller. Esta lona había sido comprada en una ferretería local el 18 de noviembre con la tarjeta de crédito de Clare. Las muestras de tierra del maletero del SUV de Clare coincidían con la composición específica encontrada en el lugar del entierro. La última pista fueron los mechones de cabello encontrados apretados en el puño de Katie, música, y alrededor de su muñeca, en sus brazaletes. Katie había peleado con Clare. Clare Miller fue arrestada el 21 de diciembre de 2021 en su casa de West Lincoln Avenue, casi un mes después de la desaparición de Katie Fairmont. Sophie estaba presente cuando llegó la policía. La niña, que aún no tenía 4 años, preguntó a los agentes si sabían dónde estaba Kat. Paul Miller, devastado y desconcertado. La sentencia se dictó el 10 de junio de 2022. Los padres de Katie se dirigieron al tribunal, describiendo la pasión de su hija por el cuidado infantil, su bondad hacia los niños a su cargo y sus sueños de abrir su propia guardería. Le pidieron al juez que impusiera la pena máxima. Sin embargo, Clare Miller recibió solo 13 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Le pidieron al juez que impusiera la pena máxima. Pidieron la posibilidad de libertad condicional. Para el invierno siguiente, nadie en el vecindario recordaba bien el nombre de Katie. Se convirtió en el caso de la niñera. Luego, simplemente en aquello que sucedió. Nuevas familias se mudaron a la manzana. Cortinas diferentes, coches diferentes, niños diferentes montando en bicicleta donde antes ondeaba la cinta policial. Sophie creció hasta superar la altura de la encimera de la cocina. Aprendió a prepararse su propio almuerzo. Con el tiempo, dejó de mencionar a su madre por completo. La casa en West Lincoln Avenue se vendió rápidamente, ya que Paul se mudó con su hija para comenzar una nueva vida mientras Sophie aún era lo suficientemente pequeña como para sentir el dolor plenamente. La familia de Katie plantó pequeños árboles cerca de su casa, no como un monumento que alguien visitaría, sino porque Katie dijo una vez que le gustaba cómo los árboles no crecían con prisa. Aquello acabó convirtiéndose en un pequeño jardín y en un recuerdo de Katie Fairmont.